Buenos días. Hoy nos acompaña el maestro Raúl José Reyes Riverol. Es ingeniero en materiales por la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y máster en Ciencias e Ingeniería de Materiales por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente realiza su doctorado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde investiga el comportamiento frente a la corrosión de aleaciones de magnesio fabricadas mediante tecnologías de fabricación aditiva. Ha participado en diversas publicaciones científicas internacionales, siendo primer autor en 4 de ellas, y ha presentado sus resultados en congresos nacionales e internacionales de referencia en el área de materiales y electroquímica. Su trabajo se centra en la relación entre microestructura, procesamiento y resistencia a la corrosión de aleaciones ligeras de magnesio. Cedo la palabra al maestro Raúl Reyes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por permitirme este espacio para hablar de nuestro último trabajo, que se titula Comportamiento frente a la corrosión de la aleación de magnesio AZ91, fabricada mediante fusión láser de lecho de polvo, que es una técnica, en inglés Laser Powder Bed Fusion. Es una técnica de impresión 3D de metales, y vamos a ver también los efectos de dos tratamientos técnicos. Este trabajo fue realizado en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Y bueno, antes de empezar, también quisiera agradecer al proyecto de investigación-desarrollo, que vemos en la parte inferior derecha, por la financiación de este trabajo. Quería hablar un poco de lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Este es un organismo público español, está adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y bueno, aquí pongo las estadísticas que están presentes en la página web. Por destacar alguna, es el sexta institución pública de investigación mundial. Y en este consejo hay 121 institutos de investigación y 3 centros nacionales. Estos se dividen en áreas de vida, sociedad y materia. Y bueno, van desde física, química, biología, medicina, hasta historia. Abarca muchas áreas de conocimientos. Entre esos institutos de investigación está el CENIM, que es el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Este está localizado en Madrid, en España, y está dedicado a la investigación de materiales metálicos y sus aplicaciones. Y dentro de este centro hay 3 departamentos: está Metalurgia y Ciencia de Materiales, Corrosión y Protección de Materiales, que es al departamento al que pertenezco, y Reciclaje y Sostenibilidad. Ya con esto vamos a hablar un poco de lo que es el magnesio. El magnesio presenta una densidad de 1,74 gramos por centímetros cúbicos, el cual lo convierte en un material estructural muy ligero, metálico. Y esto es de interés para industrias como como la aeroespacial o automotriz, ya que si podemos construir componentes de magnesio y sus aleaciones, reduciríamos el peso de los componentes y por lo tanto emitiríamos menos emisiones de CO2, ya que mejoraríamos la eficiencia energética. Por otro lado, tenemos que el magnesio tiene un módulo de ion de 45 gigapascales, que se asemeja más a lo que es el módulo de resistencia del hueso humano, y es biocompatible. Y esto abre la posibilidad de ser usado en aplicaciones biomédicas, como puede ser implantes temporales. Sin embargo, todos estos potenciales usos se ven limitados debido a su alta actividad electroquímica y que se refleja en su baja resistencia a la corrosión en medios acuosos. Por otro lado, tenemos la fabricación aditiva, la cual nos permite crear objetos tridimensionales, capa por capa, a partir de un modelo 3D, un modelo computarizado. Nos ofrece mayor flexibilidad y libertad de diseño que otras técnicas convencionales, permitiendo la creación de geometrías complejas, como la que vemos a la derecha. Y también el potencial de reducir material y energía. Una de las técnicas más utilizadas en la fabricación aditiva es la de Laser Powder Bed Fusion. En esta, muestro aquí, bueno, esta es la máquina que disponemos aquí en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, y a la izquierda ven un esquema donde se representa cómo funciona la máquina. Tenemos 2 plataformas. La plataforma de atrás, donde se coloca el polvo metálico, que es nuestra materia prima, y en la plataforma de adelante va a ser la plataforma de construcción. Después viene una cuchilla y traslada el polvo de la parte de atrás
hacia la parte de adelante, el láser funde selectivamente según el diseño 3D que le colocamos. Luego la escobilla retrocede, quitando el exceso, y por medio de un juego de pistones, sube la plataforma donde está el polvo y baja la de la plataforma donde está construyéndose la pieza, y vuelve a repetir el proceso. Esto nos permite, capa por capa, crear cualquier geometría. La motivación de este trabajo vino a que la fabricación aditiva, debido a esos procesos de enfriamiento muy rápidos, nos crean microestructuras que son únicas para el proceso y que se requiere una comprensión más profunda de cómo esta microestructura afecta la durabilidad de las aleaciones de magnesio. Entonces este trabajo es un poco de ciencia fundamental, ya que es un trabajo bottom-up y estamos en la parte de estudiar la microestructura, cómo afecta las propiedades de electroquímica o de la resistencia a la corrosión. Y ya en un futuro plantearse estrategias de protección y poder desarrollar aplicaciones para estas aleaciones. Entonces, bueno, entre los objetivos que nos planteamos fue primero procesar estas aleaciones de magnesio por métodos tradicionales, es decir, por una colada, y por métodos avanzados, en este caso la fabricación aditiva. Esto lo hicimos para tener un material con que compararnos. Fabricamos la misma aleación y comparamos las propiedades. Estudiamos la relación de las microestructuras con el comportamiento electroquímico y finalmente evaluamos efectos de tratamientos térmicos sobre las muestras fabricadas por la técnica de fabricación aditiva, por Laser Powder Bed Fusion. Para ello, para llevar a cabo la caracterización microestructural, se llevaron a cabo diversas técnicas, desde microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, difracción de electrones retrodispersados, microscopía de transmisión, XPS y difracción de rayos X. ¿Vale? Y para el comportamiento electroquímico, en todos los ensayos se hicieron una celda electroquímica de 3 electrodos, donde el electrodo de trabajo, en este caso era el magnesio, o la aleación de magnesio, en este caso AZ91, y el de contraelectrodo se usó una malla de platino o barra de grafito. Y como electrodo de referencia, el electrodo plata, cloruro de plata. Aplicamos técnicas electroquímicas de polarización potenciodinámica, que es corriente continua, y también de espectroscopía de impedancia electroquímica, que es corriente alterna. Y también aplicamos el método gravimétrico de evolución de hidrógeno, más que todo en OCP, lo que voy a mostrar ahora. En polarización anódica, en este estudio no lo voy a mostrar. Esta técnica de recolección de hidrógeno se basa en un vaso sumergido. Bueno, podemos ver aquí que está el material en la parte de abajo y solo exponemos una cara, ¿de acuerdo? Y lo ponemos en un vaso sumergido. ¿Qué pasa? Que el magnesio, cuando se corroe, debido a su potencial termodinámico, la principal reacción catódica es la evolución de hidrógeno. Entonces empieza a expulsar hidrógeno. Y ese hidrógeno queda atrapado dentro del vaso que por efecto y por fuerza hidrostática va flotando y eso lo va a registrar en una balanza. Entonces podemos medir en tiempo real cuánto hidrógeno está produciendo de la muestra y tener una medida de corrosión. Y bueno, todos estos ensayos se realizaron en el electrolito de 0,1 molar cloruro sódico. Y bueno, de materiales escogimos la AZ91, que es una aleación de magnesio que contiene 9% aluminio y 1% de zinc. De ahí es donde viene la nomenclatura, la A de aluminio y la Z de zinc en este caso. Y bueno, esta aleación ofrece un buen equilibrio entre propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, y vimos pocos estudios o limitados estudios sobre corrosión de estas aleaciones procesadas por la técnica de Laser Powder Bed Fusion. Entonces, bueno, el esquema voy a hacer primero un estudio comparativo entre lo que es la colada frente a la fabricación aditiva y luego entre entre tratamientos térmicos. Este primero que voy a presentar entre colada y fabricación aditiva fue producto de un paper que obtuvimos en el Journal of Magnesium Alloys, que es una revista de alto impacto, está en el Q1. Partimos del polvo esférico de AZ91 con una distribución de tamaño entre 20 micras y 60 micras. Vemos que el D50 está entre 25 y 40, ¿de acuerdo? Que es la media.
Y bueno, también vemos que abajo muestro la tabla de composición de la muestra de fabricación aditiva y la muestra de colada, que refleja valores muy similares de contenido de aleantes, de aluminio, de zinc, de manganeso, silicio, cobre. Este polvo fue procesado mediante una empresa alemana, se llama Aconity 3D, que el logo está arriba a la derecha. Y bueno, las condiciones que se usaron fueron las que están abajo, porque, a ver, la potencia era 200 vatios, la velocidad 700 milímetros por segundo, el espesor 30 micras y el D, que es la distancia entre pasas, 60 micras. ¿Por qué digo esto? Porque al final este proceso depende de un parámetro que es la energía, que es directamente proporcional a la potencia y inversamente proporcional a lo que es la distancia entre pasadas, la velocidad de barrido y el espesor. Y bueno, la geometría que fue escogida para este estudio fueron cilindros de 10 milímetros de diámetro y 10 milímetros de altura, una geometría simple, porque queríamos simplemente estudiar, relacionar la microestructura, no queríamos imprimir de momento piezas más complejas. Y lo que vemos en la parte izquierda, que es la parte de la muestra de fabricación aditiva, las dos primeras imágenes que se ven un tono como amarillo son las obtenidas en el óptico después de realizar un ataque químico. Y lo que vemos es la presencia de meltputs, es decir, piscinas de fusión que son características del proceso. Porque cuando pasa el láser funde el polvo y queda como esa especie de U marcada en varias zonas. Y en el otro lado, que sería la zona transversal de la muestra, la zona de corte transversal, vemos esas mismas piscinas o esas mismas melpools, pero como si las cortaran. Y ves la parte de arriba. ¿Vale? También observamos en las imágenes de SEM, que son las dos de abajo, en la presencia de una distribución muy fina y homogénea de una fase secundaria. ¿Vale? Tener en cuenta que aquí el tamaño de esa fase es de la escala de la escala de nanómetros, de 500 nanómetros, una micra. En cambio, en la colada vemos lo mismo, vemos primero en el lado izquierdo el óptico y en la parte derecha el microscopía electrónica, pero vemos que esta fase secundaria es de mayor tamaño, ya alcanza, bueno, ya es mayor de 20 micras, ¿vale? En el óptico lo que vemos es cuando te atacas desde esa fase secundaria, ¿vale? Entonces tenemos por un lado distribución fina homogénea y por el lado de la colada tenemos una red interconectada de esta fase. En esta fase, mediante difracción de rayos X y mediante SEM, EDS o EDX, se determinó que era la fase beta, ¿vale? Pero en las muestras de fabricación aditiva tuvimos que ir más allá, ya que era tan pequeña que era muy difícil de identificar. Y por ello hicimos microscopía electrónica de transmisión, donde fue caracterizada esta fase beta, que la fase beta viene siendo magnesio 17, aluminio 2. Por otra parte, también llevamos estudios de EBSD, que es difracción de electrones retrodispersados. Esto nos permite ver la morfología de los granos, el tamaño de los granos, la orientación. Podemos ver claras diferencias entre las muestras de fabricación aditiva, tanto en la sección longitudinal, que es la sección que va a lo largo del crecimiento de la muestra, y la zona transversal, en comparación con la CAS, que es la colada. Vemos que la de fabricación aditiva muestra granos muy finos, de alrededor de 2,4, 2,8 micras, asociados a este enfriamiento rápido, mientras que en la colada vemos granos mucho más grandes, inclusive mayores a 200 micras, por la tasa de enfriamiento, es un enfriamiento más despacio. Ya en la parte electroquímica, también vimos diferencias entre las muestras de fabricación aditiva y las muestras de colada. Estas mismas diferencias que venimos viendo entre distribución de fase y tamaño de grano, las vemos reflejadas aquí. La longitudinal y transversal, que son las dos secciones que estamos estudiando, básicamente no muestran diferencias. Y la de colada tenemos una menor cinética catódica, que es lo mismo que decir que la longitudinal y transversal presenta mayor cinética catódica. Esto se asoció después de un cálculo
con el IMIJ de varias zonas, se asoció a una mayor área superficial de fase beta. Obtenían un 27 más o menos 5% en la muestra de fabricación aditiva y un 12 más o menos 3 en la muestra de colada. Como tienes más fase catódica, más área catódica, es más el incremento de la cinética. También llevamos a cabo en este estudio recolección de hidrógeno y se observa lo que venimos hablando, en todo lo que venimos viendo en todas las anteriores muestras, que la transversal y longitudinal presentan una acumulación de hidrógeno a lo largo del tiempo de cantidades similares, mientras que la colada ofrece menor evolución de hidrógeno. Esto al final tiene coherencia con lo que venimos diciendo, que tiene menor cinética catódica, ya que la cinética catódica es la que hace la evolución de hidrógeno. Y todo este resultado también lo vemos reflejado en la apariencia superficial. Esto se hace en OCP, es decir, en circuito abierto, es decir, sin polarizar. Y tomamos fotos de 1, 5 y 10 horas, tanto de la parte longitudinal, la sección longitudinal y transversal, como de la colada. Y lo que vimos es que en las muestras de fabricación aditiva se ve una corrosión de tipo filiforme. Bueno, de hecho en todas, pero en la de fabricación aditiva se ve mayor acumulación de hidrógeno y más en todo el área. En cambio, en la de colada se encuentra únicamente en puntos. También esta recolección de hidrógeno se vino haciendo simultáneo con ensayos de impedancia, es decir, con corriente alterna. Lo que estoy mostrando aquí son los diagramas de Nyquist. No me quiero, ya después si me preguntan, pero lo que quiero destacar aquí es que el que es negro es la colada y tiene unos arcos de mayor tamaño, unos arcos resistivos de mayor tamaño, en comparación a las muestras longitudinal y transversal, que quedan, fíjense, en un espacio muy pequeño. Estoy haciendo ahí un zoom de esas zonas. Y quería destacar que estos diagramas de Nyquist se pueden ajustar con elementos pasivos como resistencia, condensadores, inductores, y obtenemos un circuito equivalente. Este circuito equivalente refleja las distintas constantes de tiempo del material y los diferentes mecanismos que ocurren. Pero cuando tú llevas la frecuencia, ya que estamos hablando de una corriente alterna, cuando hacemos la frecuencia tender a cero, estos capacitores se ponen con resistencia infinita y el inductor en cero, y podemos calcular una resistencia que es la resistencia de la polarización. Y la resistencia de la polarización nos dice la misma información, que la resistencia es mayor en la muestra colada que en las muestras de fabricación aditiva, y que las muestras de fabricación aditiva muestran resultados similares. Y también vemos una progresión entre el tiempo de esa resistencia. Va creciendo en todas las muestras, de 1 a 5 horas y de 5 a 10 horas. Ahora voy a hablar de estas mismas muestras de fabricación aditiva, pero haciendo dos tratamientos térmicos, que fue producto de otra publicación científica en la revista Corrosion Science, también Q1, de alto impacto. Y bueno, estamos buscando mejorar esa resistencia, ya que teníamos una menor resistencia frente a las coladas. Buscamos con tratamientos térmicos mejorar la resistencia de la corrosión de estas aleaciones. Y bueno, aquí se realizaron dos tratamientos térmicos. En este caso nada más se estudió una zona que fue la transversal, ya que no vimos anisotropía entre las dos sesiones. Nos quedamos con una zona. Y hicimos dos tratamientos térmicos. Solution treatment, que fue calentar 400 grados y dejar enfriar 1 hora. Que la idea de esto era disolver la fase beta y que precipitara de nuevo. Y overaging treatment, que fueron 200 grados por 24 horas y después un enfriamiento muy despacio de 0,5 grados Celsius por minutos. Esto con la idea que con esta fase beta se hiciera coaliciones y formara otra distribución. El CEN ya nos muestra, en este caso, la solución ICE y Overage nos muestra claras diferencias entre esta distribución
de fase secundaria, que es la fase beta, la magnesio 17, aluminio 12. En la Solutionize vemos una distribución homogénea y de partículas finas, y en el overage vemos es un engrosamiento de esta fase beta, con la acumulación en lo que serían los límites de grano, los bordes de grano. Asimismo, llevamos a cabo el EBST para ver cómo había cambiado el tamaño de los granos. Vemos que en el overage la temperatura no fue suficiente para que esos granos crecieran o se favoreciera la migración de estos límites de grano. Y vemos un grano fino de alrededor de 2,5 micras, que es muy parecido a la condición que teníamos previo al tratamiento térmico. En cambio, en la Solutionized, si vemos granos muy grandes y en unos casos superiores a 200 micras. Esto también se ve reflejado en lo que son las curvas de polarización, contención dinámica, donde la Solutionized fue la que menor actividad anódica y catódica presentó, es decir, un mejor comportamiento frente a la corrosión. En comparación, la Overaged mostró mayor cinética anódica y catódica con respecto a esta. Y la as-built, que es la condición que teníamos previo a los tratamientos térmicos, comparación a la Solutionite, presentó una mayor actividad catódica, que está asociada a que tenía fase beta, mayor área, mayor fracción catódica de fase beta. Bueno, aquí mostramos la apariencia superficial, el circuito abierto en 1, 5 o 10 horas, donde evidencia una clara diferencia en el comportamiento de los productos de corrosión. Es lo que ven que es negro, ¿no? En la Solutionized se ve una corrosión localizada con picaduras desde el inicio, una zona muy específica. En cambio, en la Overaged se ve una corrosión filiforme, extensa y progresiva, casi de manera uniforme. Entonces, claro, lo que hemos hecho con los tratamientos térmicos es generar mecanismos de corrosión diferentes, ya que está todo esto ligado con la microestructura y con la formación de películas protectoras. Y bueno, aquí quiero hacer énfasis también de que recordemos que es la misma aleación, el mismo material, pero solamente hemos cambiado el tratamiento térmico. Ya para estudiar las propiedades de la capa nativa que se forma de óxido, desarrollamos la técnica de XPS, donde, bueno, estudié una muestra de Solutionized pulida y después de 2 horas de inmersión para ver cómo evoluciona esa capa a lo largo del tiempo, e igual hice con la Overaged. Y lo que vemos, la diferencia después de las 2 horas de inmersión, es que la Solutionized presenta mayor cantidad de aluminio frente a la Overaged, o sea, la Solutionized presenta 14,97 y la Overaged 8,28, o sea, menor cantidad. Y bueno, la solución tiene mayor enriquecimiento de aluminio y por lo tanto forma de manera espontánea esta capa protectora más estable. Y el overage, tenemos menos disponibilidad de aluminio y una capa de corrosión menos protectora, o sea, más rica en magnesio, que es más ánodo. Y bueno, la microestructura controla la protección al gobernar la disponibilidad de aluminio en la superficie. Esto es porque el aluminio, si recuerdan la foto de la microestructura, está formando fase intermetálica más grande, dejando pobre de aluminio la matriz. Y bueno, ya para terminar, quería agradecer al grupo que pertenezco, que es el grupo de electroquímica de superficie y corrosión, nuevamente al proyecto de investigación y desarrollo. Y bueno, dejo aquí, no sé cómo voy de tiempo, pero dejo aquí las conclusiones más importantes, donde, bueno, la aleación de AZ91 procesada por fabricación aditiva presentó una menor resistencia a la corrosión en comparación a su contraparte tradicional, la colada, siendo la densidad de corriente de corrosión controlada por la cinética catódica. Y esto debido a esa distribución de fases de partículas o fase beta intermetálica, magnesio 17, aluminio 12. Los tratamientos térmicos modificaron la microestructura de esta aleación y condicionan la resistencia a la corrosión de esta aleación. La Solutionized, el proceso de tratamiento térmico solubilización, mejoró el comportamiento corrosivo frente a la as-built, mientras que el overage condition, que es la sobre envejecimiento, favoreció la corrosión debido a un aumento de la actividad microgalvánica
asociada a la fase beta. Y la corrosión en esta aleación es Z91, depende no solo de la fracción de fase beta, sino también de la disponibilidad de aluminio para formar esa capa protectora, como vimos en XPS. Y bueno, ya con esto termino y vamos a, si tienen alguna duda, tratamos de aclararla. Muchas gracias. Bueno, pues parece que el micrófono está malo. Para no quitarle más tiempo, maestro, vamos a leer el reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira, otorga el presente reconocimiento al maestro de ciencias Raúl Reyes Riverol por su valiosa participación con la ponencia Comportamiento frente a la corrosión de una aleación de magnesio Z91 fabricada mediante fusión láser de lecho de polvo LPBF, efecto de los tratamientos térmicos, llevada a cabo en el marco del seminario interno del grupo GESMAT. Altamira, Tamaulipas, la técnica al servicio de la patria, y firma el director de este centro de investigación, el doctor Rogelio Izaguirre. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Muchas gracias a ustedes por todo. Gracias.